Bueno, entonces, primero, muy buenas tardes a todos. Un gusto encontrarnos esta tarde en este espacio que ha organizado el Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital de la Universidad Nacional de Colombia. Esta tarde, en particular, en un conversatorio, una charla que va a dictar la profesora Lorena Rodríguez, quien está en este momento vinculada al Departamento de Historia de la Universidad Nacional, y que nos va a conversar sobre fotointerpretación, relacionada con la posibilidad de utilizar esta metodología de trabajo para la reconstitución o reconstrucción de territorios antiguos, porque pues es uno de los ejes y de los temas de interés del laboratorio, todo lo que tenga que ver con reconstrucción de territorios, cartografías antiguas. En ese sentido, pues consideramos que es un aporte importantísimo que hace la profesora Lorena a los encuentros que propone el Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital. La profesora Lorena, pues ella es historiadora de la Universidad Nacional, tiene además maestría en arqueología de la Universidad de Alto Douro, en Portugal, espero haberlo dicho bien, pues aproximadamente, y un doctorado también en arqueología y etnología de la Universidad de Sao Paulo. Es una de las conocedoras, digamos, de este tipo de temáticas más importantes que en este momento tiene el país, y sus investigaciones se han enfocado en el estudio de territorios en el periodo prehispánico, particularmente en el siglo XIV, en la sabana de Bogotá. Entonces, pues yo creo que es un privilegio contar con su participación esta tarde. Creo que vamos a aprender mucho porque este tipo de temáticas son muy nuevas en el contexto, pues, de los conocimientos y geográficos en Colombia. Bien, yo no voy a hacer un preámbulo mucho más largo, solamente darles la bienvenida. En este momento tenemos 92 personas vinculadas a la conferencia. Muchas gracias por asistir. Solamente queremos pedirles, pues, mantener, por favor, los micrófonos apagados y las cámaras también durante la charla, que va a durar aproximadamente entre 40 minutos, máximo una hora. Con posterioridad a la charla, pues habrá un espacio para conversar, para preguntas, etc. Entonces, pues, pedimos como colaboración en ese sentido, de mantener apagados los micrófonos y cámaras para favorecer pues, la navegación. Estamos grabando la conferencia para las personas que no pudieron asistir, para que por favor a través del chat vayan aceptando o autorizando la grabación. Muy bien, pues Lorena, te escuchamos. Y muchas gracias por aceptar esta invitación del laboratorio. Gracias, Lucía. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Bueno, es la primera vez que hago una videoconferencia. Y para todos ha sido nuestra primera vez en muchos sentidos durante esta cuarentena, ¿no? Nuevos retos y muestras de resiliencia y de adaptarnos a precisamente los desafíos que la realidad nos impone. Bien, voy a poner esto en pantalla completa. Quiero entonces, antes de comenzar, pues agradecer la invitación de la profesora Lucía Duque y la colaboración de Tatiana en todo el proceso técnico que ha hecho posible pues, la conferencia. Y agradecer mucho la aceptación por parte de los invitados que están en este momento conectados y el interés mostrado pues, por el tema, que efectivamente no es un tema muy trabajado. Entonces, bien, la conferencia se titula La fotointerpretación y sus potencialidades en la reconstrucción de territorios antiguos. Esto porque sin duda que podemos utilizar la fotointerpretación pues, en muchos aspectos para analizar
una variedad de problemas incluso contemporáneos, incluso actualmente. Entonces aquí, aunque van a haber elementos, me voy a referir a ese tipo de posibilidades, pues va a estar sobre todo enfocado en la dificultad de reconstruir huellas de la actividad humana en, digamos, ya un tiempo bastante antiguo, en este caso, pues, específicamente el periodo prehispánico. Bien. Lo primero, pues, saber qué es la fotointerpretación, que básicamente es interpretar precisamente una serie de datos o de informaciones que nos va a brindar los sistemas de detección remota. ¿Qué son esos sistemas de detección remota? Esos sistemas de detección remota son los que precisamente permiten obtener información de un objeto, de un espacio determinado, en fin, sin entrar en contacto físico con él. Y pues analizar esa información. Es decir, va a ser siempre una información que vamos a obtener a distancia. ¿Cuáles son, digamos, las ventajas de utilizar la detección remota? Específicamente ya aquí hablando de la reconstrucción de territorios antiguos. Digamos que una de las grandes ventajas, como lo ven acá, es poder visualizar desde lejos. A veces esa distancia, la ventaja que nos genera es que nos permite ver, percibir una serie de huellas de ese pasado que en terreno o in situ no podríamos ver. Primero eso, es decir, la visibilidad desde lejos de cosas que in situ o en el terreno es muy difícil percibir. Y en segundo lugar, cuando también necesitamos analizar espacios muy amplios en términos de terreno, para poder tener una comprensión de todos los fenómenos que están ocurriendo allí, a pesar de que in situ sean visibles, pues en el terreno yo no puedo tener con un solo golpe de vista la visión completa de todo, ¿cierto? Entonces, en esos casos, esa detección remota, esa visión a distancia me permite ver el conjunto y pues por lo tanto darle sentido. Entonces ustedes ven aquí en la imagen unos ejemplos. En esta imagen izquierda ven unos árboles, ¿cierto? Una línea de árboles acá, otra línea del otro lado y acá en el centro pues digamos un corredor. Lo que estamos viendo ahí es, o donde estamos situados mejor, es en un antiguo sistema agrícola prehispánico, pues aquí en la sabana de Bogotá, como ven ustedes en el sector de Fontibón. Y si ustedes ven, pues precisamente es muy difícil percibir que allí estén esas huellas de ese sistema prehispánico. Esto es, digamos, el ojo de la persona allí en terreno, ¿cierto? Pero si ya ponemos un poquito más de distancia, que es esta imagen que ustedes están viendo acá, en la parte superior derecha, ya se distinguen algunos rasgos. Podemos ver, digamos, un tipo de rectángulo, ¿cierto? Aquí un poco más ancho. Aquí vemos otro rectángulo con una línea en la mitad. Y pues aquí la escala humana, ¿cierto? Que nos está diciendo, esta foto se tomó en una zona alta con un poco de distancia, pero todavía no la suficiente. Ya podemos percibir esos rasgos. O sea, acá lo que estamos viendo es que la plataforma de cultivo, que es este cuadrado, digamos, un poco más amarillo, y estas líneas más oscuras en verde son los canales, los antiguos canales eh, que se construyeron específicamente en la sabana de Bogotá, porque al ser un terreno pantanoso, eso hay que tenerlo en cuenta porque a eso me voy a referir a lo largo de la charla, al ser un terreno pantanoso fue necesario elevar, construyendo plataformas, elevar los cultivos para mantener a salvo de las inundaciones los cultivos y mantener secas las raíces. Entonces, estos son antiguas plataformas y estos pues son los canales que se construyeron para drenar ese exceso de agua.
Pero claro, es decir, ni la plataforma ni el canal existen hoy en día. Si nosotros caminamos por este terreno, lo que vamos a ver es un terreno plano, igual que aquí. Aquí, si ustedes analizan en la imagen de la izquierda, ven, digamos que el árbol, los árboles, la línea de los árboles está un poquito más alto en relación al terreno, ¿cierto? Podemos ver aquí una ligera hondonada, pero muy suave. Pues, y un ojo experto, un ojo que no es experto, pues puede fácilmente pasar por alto ese detalle y sería difícil imaginar que efectivamente se trata de acá de un antiguo campo de cultivo. Entonces aquí lo que estamos viendo un terreno plano también en la imagen de la derecha, lo único que nos permite identificar ese sistema de cultivo que es la diferenciación de color. Lo que estamos viendo es una diferenciación de color, pero el terreno pues hoy en día está plano, ¿no? Pues porque con todos los trabajos agrícolas, en fin, los canales se colmataron y pues digamos que el terreno se niveló y las plataformas desaparecieron. Y aquí abajo vemos entonces ya fotografía aérea, la fotografía aérea del año 52 de la zona de Fontibón. Aquí sí ya podemos ver en su conjunto un fragmento de sistema, de esos sistemas de cultivo antiguos. Lo que ustedes ven aquí es el río Bogotá, incluso aquí podemos ver un paleomeandro, y si miran con detalle, de la línea de agua están irradiando una serie de canales. Todas estas líneas que se ven aquí son antiguos canales, estos que se ven aquí también son antiguos canales, y aquí algunos, pero al interior hay una serie de formas pequeñitas, ¿cierto? Al interior de este meandro también, esos son las antiguas plataformas de cultivo. Entonces, esa es la diferencia de perspectiva que nos dan los sistemas de detección remota. ¿Por qué es posible que sean visibles precisamente las acciones de las personas, esas acciones que tuvieron lugar en el pasado en un territorio determinado? Porque toda acción humana genera un impacto, ¿cierto? Solo el simple hecho que nosotros nos comamos, vamos a imaginar una fruta y botamos las semillas de la fruta al piso, puede generar que en unos meses tengamos allí un árbol creciendo porque esas semillas germinaron, ¿sí? Es decir, incluso las acciones, digamos que no inconscientes, o que no están pensadas para un fin determinado, generan efectivamente transformaciones en el espacio que habitamos. Y, y en estos casos, digamos, en que hablamos de grandes obras, así sean en tierra, como estos sistemas de agricultura, que no tienen muros de contención, nada de eso, sin embargo, como son tan de grande magnitud, pues van a dejar una huella. ¿Cómo se manifiestan esas huellas? Básicamente de dos formas. La primera, y me devuelvo a la imagen que les estaba mostrando, la diferenciación de color entre las plataformas de cultivo y los canales. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que genera esa diferenciación de color? Que donde estaba la plataforma, mmm, como ese terreno fue trabajado, fue cultivado, entonces digamos que ha habido un mayor agotamiento del suelo de ese sector. Mientras que en la zona del canal no ha sucedido lo mismo. Es decir, el canal primero es más profundo, o sea, tiene más capa orgánica, y en segundo lugar, por eso mismo la vegetación crece con más abundancia. Entonces, lo que ustedes están viendo allí, esa diferenciación de color, ¿por qué se da? Porque en el canal hoy en día crece más vegetación y de una forma más densa que donde estaba la antigua plataforma. Por eso es más oscura la vegetación, digamos. Ese es el primer caso.
El segundo caso es esta imagen que ustedes ven aquí. Esto es una antigua, esto es un antiguo poblado, más de la época medieval, más o menos siglo XIII. Y si ustedes ven el terreno, pues ahí es como si viera, como si se viera el plano, ¿cierto? El plano de una aldea. ¿Qué es lo que genera esa diferenciación? O sea, ¿qué es lo que nos permite visualizar eso? Bueno, no sé si podemos interactuar tal vez, porque me gustaría, digamos, bueno, no sé, hacerles preguntas, ver qué es lo que están viendo en las imágenes. Lucía, ¿me estás escuchando? Sí, claro, por Perdón, supuesto. es que estoy en modo de pantalla completa Ajá. y no estoy viendo el chat, pero sería interesante en este punto ver si podemos interactuar con las personas y ver qué es lo que están viendo, qué les parece que puede ser, o sea, qué es lo que se ve allí, por qué se puede estar viendo esos vestigios. Claro, me parece muy interesante la idea. De acuerdo. Bien. Yo estaría totalmente de ¿Alguien acuerdo. quiere participar? Digamos, sería interesante entonces que tengas como una pregunta puntual, de pronto, sí, para... Bueno, entonces tenemos aquí la imagen. ¿Sí? Me interesaría saber si alguien sabe por qué es posible ver esos rasgos sobre esa antigua aldea que estamos viendo acá. Si tienen Eh, alguna sugerencia. Hay varias respuestas en el chat. Fabián dice calles, Ok, viviendas, cultivos. Erika dice seguramente es el desnivel que dejan las estructuras que una vez existieron, caminos, los pequeños rectángulos, dice Sami, que se ven en las imágenes de la diapositiva 4. ¿Son vestigios de habitaciones? Pregunta. Paula ujú, Andrea dice por esos relieves que se ven en la tierra, contraste de iluminación, evidencia de cultivos, parecen techos y calles. Y una persona bien, pregunta, entonces, ¿apisonamiento? gracias. Ujú. Apisonamiento, ok, gracias. Sí, esa era como, pues porque yo voy hablando y no sé, es bueno tener esa retroalimentación. Bien, entonces, sí, como dice Erika y otra persona decían, hay ahí dos elementos que están jugando. Uno, la luz, eh, en el momento en que se tomó la fotografía, y lo segundo, lo que está en el subsuelo. Entonces, así como en la imagen anterior, les decía, el elemento clave es que donde estaban los canales, el suelo orgánico es más profundo y por lo tanto hoy en día crece vegetación más alta y digamos más densa, o sea, más vegetación por metro cuadrado, digámoslo así, y aquí no, entonces eso hace que donde está la plataforma se vea más claro desde el aire, desde lejos, y donde estaba el canal se vea más oscuro. Es solo una diferenciación en la densidad de altura de la actual vegetación. Aquí entonces tenemos el elemento que mencionaba Erika, que son las estructuras, cuando hablamos entonces ya de sitios abandonados que fueron construidos originalmente en materiales más duros como la piedra, vamos a tener entonces las bases, ¿cierto? Cuando un poblado es abandonado y pasan pues no solo décadas, sino siglos de abandono, prácticamente lo único que queda son las bases, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen son las bases de esa villa, es decir, de todo ese conjunto, eh, de todo ese conjunto de casas, eh, pues, centros administrativos, caminos.
Eso es lo que después la fotointerpretación tiene que comenzar a mirar uno a uno qué es cada uno de esos rasgos, ¿no? Individualizarlos e irlos identificando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? En este caso sucede un fenómeno similar al de los cultivos antiguos, donde están, digamos, las bases de las casas o de los muros, o si los caminos eran empedrados, por ejemplo. Entonces, allí donde está la piedra, ¿qué va a suceder? Que la vegetación actual no va a poder crecer ni con ni mucha cantidad de vegetación, ni va a poder ser muy alta, porque las raíces no pueden crecer lo suficiente porque esas piedras que están en el subsuelo de las bases de la antigua villa, en este caso, van a impedir ese crecimiento. Entonces, va a suceder lo mismo que en la imagen anterior, es decir, que por donde van las bases, el color va a ser más claro, porque la vegetación es menos densa y más bajita. Y donde no, pues la vegetación va a ser más densa y alta y por lo tanto se van a distinguir mejor. Eso por un lado. Y por el otro lado entra el elemento de la luz, efectivamente, porque aquí, igual que en esta foto, en la foto de la izquierda, donde hay una ligera inclinación, o sea, ya no es visible como tal la plataforma y el canal, ¿cierto? Pero de todas formas hay una ligera ondulación en el terreno, producida pues, digamos, por lo que restó, digamos, de esa antigua plataforma. Acá sucede lo mismo. Entonces, donde están las bases, digamos que hay una ligera elevación del terreno, y esa ligera elevación con la luz del sol pegándole, digamos, de forma perfecta, va a generar unas sombras, y esas sombras es lo que permite visualizar también esa antigua villa. Entonces, aquí básicamente estamos viendo la conjugación de esos dos elementos, tanto de las Profe, diferencias de coloración como de las sombras que genera esas diferencias en el terreno y que van, digamos, como a bordear, ¿cierto? Como cuando uno bordea un dibujo. Sí. la profe Lucía pregunta, ¿qué es lo que podemos distinguir en la parte superior que tiene un color blanco? Ah, bueno, eso es una pregunta también muy pertinente porque fíjense en que esto, como está hecha la imagen, da la impresión de que fuera como una torre o una montaña en este caso, ¿no? Pero simplemente es un bosque. O sea, todo este terreno es plano. Lo que ustedes están viendo en la foto es un terreno, pues, en general plano. Solo que la forma como en ese momento fue fotografiado y el ángulo que tiene hace parecer que esto fuera algo así como una montaña, pero es simplemente una línea de bosque y pues alrededor también son campos de cultivo como en el resto de la imagen. ¿Bien? Listo, entonces, antes digamos, de entrar de lleno con la fotografía aérea, me gustaría hablar de dos sistemas de detección remota. Digamos, las más usuales son estas imágenes de satélite, la fotografía aérea, y últimamente pues se ha comenzado a usar bastante las imágenes de láser, sobre todo pues el tipo LIDAR. Entonces, en relación a la detección satelital, mi idea era entrar directamente a Google Earth. Vamos a ver si funciona, para mostrarles cómo funciona Google Earth. No sé si todos ustedes tienen, o algunos de ustedes tienen, ese programa en sus computadores. Es un programa de acceso libre, lo pueden bajar sin ningún problema, y utilizarlo para trabajos donde, digamos, las imágenes de satélite puedan ser pertinentes. Me voy a referir a estos dos sistemas de detección remota también, porque como más adelante vamos a ver, la fotointerpretación es un trabajo comparativo. O sea, es necesario tener diferentes tipos de imagen para precisamente tener certeza, tener la seguridad de que efectivamente aquello que estamos viendo es aquello que estamos viendo, ¿no? Hacer, digamos, una correcta interpretación. Y por eso, por ejemplo, lo ideal es poder contrastar imágenes de satélite con fotografía aérea, o pues con imágenes tipo LIDAR, y también con otros datos que ya vamos a mencionar. Profe, Entonces voy no a voy a parar un parir momento.
pregunta en qué tipo de lugares se Mm. pueden hacer este tipo de estudios. Eh, De lugares, Supongo que preguntará por la plataforma. O no sé si se refiere al terreno. sí, no sé, pregúntale por favor. preguntas. Voy a parar un momento en la presentación para entrar a Google Earth y vamos a ver si nos funciona. Para mostrarles entonces su funcionamiento. Sí. Ujú. No sé si me gusta. No me aparece. O sea, lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir. Un segundo, a ver. Lo vuelvo a intentar a ver si nos funciona. Sería muy bueno poderlo ver directamente. Aquí ya abrí, está abriendo. Y si hay preguntas sobre lo que hasta el momento he dicho, pues las podemos ir mirando. Mm, Bien, entonces acá, Tatiana, ¿me puedes no, todavía está viendo. Un segundo. Tatiana, ¿me puedes confirmar que están viendo en la imagen? Vemos blanco, profe. Google Earth, pero Blanco, aparece en blanco, no aparece el mapa. pero blanco. Bueno, entonces toca con el plan B, que no es tan chévere, pero bueno. Entonces el plan B es una imagen de Google Earth aquí. Pero entonces tengo que volver a abrir la otra presentación un momento. Listo, Tatiana, ¿me confirmas? ¿Ya están viendo la imagen? Sí, profe, ya la estamos viendo. Listo. Bueno, entonces aquí, esta imagen es de Bogotá, como ustedes ven. La, digamos, importancia de la fotografía aérea en contextos como este de la Sabana de Bogotá se evidencia precisamente viendo la mole de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque si queremos ver vestigios de procesos que se dieron en el pasado, como el caso de este cultivo prehispánico que ocupó buena parte de la sabana de Bogotá, hoy en día no es posible porque la ciudad fue construida encima de ese sistema antiguo de cultivo. La ciudad y pues sus municipios aledaños que cada vez crecen más rápido, ¿no? Chía, Cota, Cajicá, Mosquera, Funza, Madrid, todos estos sitios, Suba ya hace rato es parte de Bogotá, ¿no? Todos este tipo de sitios están creciendo sobre lo que era el antiguo sistema hidráulico. ¿Sí me iban a decir algo? No, tranquila, Bien, sigue. entonces, entonces aquí en la imagen, bueno, ¿qué les puedo mostrar? Que el llamado de atención es que en Google Earth podemos hacer varias cosas. Si ustedes están trabajando temas más contemporáneos, por ejemplo, de crecimiento urbano, pueden utilizar estas imágenes de satélite.
pérdida de cobertura boscosa, pueden utilizar este tipo de imágenes, o sea, más, digamos, en el sentido de investigaciones sobre temas más contemporáneos. Pero aún así, por ejemplo, para mí ha sido de mucha utilidad, precisamente porque me permite contrastar las fotografías aéreas que les estaba mostrando ahora, ese pequeño ejemplo que hasta el momento les he mostrado, me lo permite contrastar con la situación actual de ese mismo espacio y ver cómo se ha ido transformando. Entonces, ustedes tienen acá la posibilidad, está esta barra lateral izquierda, ustedes ven que aquí hay un pin, ¿cierto? Amarillo, que se llaman los lagartos en la parte central de la imagen. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos, si ustedes están analizando ciertos eventos y necesitan ubicarlos, o sea, salir de allí y en una semana, 2 semanas, volver y analizar el mismo sitio, y ya no lo encuentran, pues porque a veces analizamos espacios muy grandes, existe esta posibilidad, por ejemplo, poner este pin y marcar el sitio. Cuando nosotros, entonces, basta que ustedes acá en la barra lateral le den doble clic y les va a aparecer pues, el nombre y la georreferenciación. Entonces, una de las grandes ventajas de las imágenes de satélite es que están georreferenciadas. Esta imagen de Google Earth, por ejemplo, si ustedes ven aquí a la derecha, porque está en transparencia, está la brújula. La brújula, aquí vemos la orientación, ¿cierto? Es decir, que esta imagen yo la tengo orientada hacia el oriente, precisamente. Y ustedes aquí con estas herramientas de la parte superior pueden tanto hacer visible la brújula o dejarla así en transparencia o eliminarla. Tenemos aquí abajo, bueno, esto no es tan fácil de ver así en la imagen, pero en esta partecita donde yo estoy señalando, en la parte inferior izquierda, está la escala de la imagen. Entonces ustedes, si sacan una imagen de acá, pues ya la tienen con su escala. Aquí tiene la georreferenciación, o sea, en cualquier punto dentro de Google Earth donde ustedes se paren, van a tener siempre la georreferenciación. Aquí al lado va a estar la elevación sobre el nivel del mar, es decir, que en cualquier punto, por ejemplo, donde ustedes se ubiquen aquí dentro de la sabana, van a tener esa ubicación de altitud, perdón, ese dato de altitud. Entonces, por ejemplo, en mi caso, para entender, digamos, cuáles eran esas zonas de inundación, qué zonas eran más inundables en el periodo prehispánico, me ayudó, claro, de la geología, mapas hidrogeológicos, por ejemplo, de la región, pero también sé que los acuíferos subterráneos han cambiado mucho, precisamente con todo el impacto que ha sufrido la sabana de Bogotá, sobre todo a lo largo pues, del siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI. Entonces, siempre debo corroborar cuál sería, esta es la situación actual, ¿sí? De la sabana de Bogotá, pero ¿sería esa la misma situación en el pasado, hace 500 años, que es lo que yo estoy investigando? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo mirar, como esto me da la georreferenciación, perdón, bueno, me la da, pero me quería referir era a la altitud. Yo pude determinar, por ejemplo, que en la confluencia entre el río Tunjuelito y el río Bogotá, en su margen izquierdo, esa zona está por debajo del nivel de la llanura de inundación del río Bogotá. ¿Y cómo lo sé? Por el Google Earth. ¿Por qué? Porque yo voy paseando con el ratón y él va cambiando, ¿cierto?, esa georreferenciación. Y en la línea de agua del río Bogotá estoy a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Pero si muevo el ratón un poquito hacia el fondo, es decir, sobre el valle del río Tunjuelito, voy a ver que está disminuyendo esa altitud a 2.545 metros. Entonces, en general es una diferencia de 5 metros, que me permite a mí evidenciar que efectivamente esa zona debía ser de fácil inundación en el periodo prehispánico. ¿Por qué? Porque está incluso por debajo de
el nivel de la llanura de inundación. Eso ya me lo estaba evidenciando las fotografías aéreas, porque en estas fotografías aéreas antiguas hay muchas que fueron tomadas en el periodo de invierno, donde toda esa región de Bosa, actualmente pues perteneciente a Bosa, está completamente inundada. Pero aquí, a través del Google, ya tengo una evidencia de por qué eso sucede. Entonces, esas son, digamos, parte de las potencialidades que nos da esta herramienta. Entonces tenemos aquí todos estos datos que son muy importantes. Y además nos da un último dato que es, digamos, visualmente a qué altura estoy viendo la imagen, ¿cierto? En este caso, la estoy viendo a 34 kilómetros de distancia. Es decir, que en ese momento es como si mi ojo, o el ojo de usted, está viendo a Bogotá a 34 kilómetros de distancia. Y aquí arriba pues, tenemos unas herramientas muy interesantes. No sé si distinguen aquí, esta que estoy señalando es una regla. Esta regla me permite medir distancias. Entonces yo puedo, por ejemplo, mismo, si necesito medir un terreno, lo puedo hacer directamente acá con el Google. Basta utilizar esta herramienta, me lo va a dar en las medidas que se necesiten. Kilómetros o metros o millas, ahí están todas las alternativas. Y un elemento bastante interesante, también puedo crear rutas con estos botones de este lado. Y este de acá, digamos azulito, es una línea de tiempo. Acá lo mismo, si ustedes miran con cuidado, se alcanza a ver la transparencia de la línea de tiempo. Esta línea de tiempo que recoge, resulta que Google Earth no va actualizando sus imágenes satelitales, ¿cierto? Pero no es que borre las anteriores, sino que las anteriores las va poniendo, es como si pusiera un layer encima del otro. Entonces basta irse con la línea de tiempo al 2010, que voy a ver la imagen de Google Earth de Bogotá y de la Sabana en ese año. Entonces, claro, pues como este también es una herramienta muy reciente, solo nos permite ir más o menos hasta el 2005, según la zona. En general, las fotos, en este caso de Bogotá, la más antigua es de 2002. Entonces, si queremos, por ejemplo, analizar fenómenos bastante recientes, eh, podemos hacer uso de esa línea de tiempo e ir viendo cómo la ciudad, por ejemplo, en estos 18 años se ha ido transformando. Y es interesante, ese era el ejemplo que les iba a mostrar, pero no es posible. No sé si todos son de acá de la ciudad, pero pues acá en Bogotá hay un sitio, un club muy tradicional que se llama el Club de los Lagartos, que tiene un gran lago y un campo de golf. Hasta hace pocos años, cuando yo comencé en investigaciones ya hace algún tiempo, uno iba, porque pues dice, digamos, la exploración a través de esta herramienta para ver si era posible, si todavía eran visibles los rasgos de estos campos agrícolas a través de estas imágenes de satélite. Y solo hubo un sitio donde aún era posible visualizar estas imágenes, es decir, donde aún era posible visualizar los antiguos campos de cultivo prehispánico, y era en ese club, en el campo del golf del Club Los Lagartos, que pues queda a lo largo del Juan Amarillo, ¿no? Que pues, hoy en día pues, el Juan Amarillo originalmente era un río, un valle de erosión. Hoy en día comparte como los tres sistemas, ¿no? Un pedazo es río, otro pedazo es humedal, otro pedazo es laguna. Pero pues originalmente era un valle erosivo. Y entonces en su valle, digamos, al lado de Juan Amarillo, estaban estos cultivos prehispánicos, por eso están aquí pues, señalados con el pin. Es el sitio que les estoy señalando, del cual les estoy hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 2002 eran visibles, 2005, 2009, hasta el 2012. En el 2012 cambian el campo de golf, lo rediseñan completamente, ya utilizan maquinaria pesada, y después del 2012 ya esos vestigios pues ya desaparecen completamente. O sea, la posibilidad de visualizar esa evidencia arqueológica desaparece. Y eso lo puedo constatar a través de esta línea de tiempo. Bien, esos son algunos de los elementos que quería mostrarles. Aquí en la barra superior, en B,
Si ustedes quieren tener una imagen más limpia, pueden eliminar esta barra lateral, ¿no? Pues quitarla de la pantalla. También pueden hacer eso con, como les decía, la brújula, todos estos datos aquí de escala y altitud, todo eso lo pueden eliminar para que tengan pues una imagen más limpia. Y bueno, acá yo no la tengo, pero en la parte inferior de la barra, ustedes ven, hay una serie de información adicional sobre cualquier sitio que ustedes pueden activar. Yo las tenía todas desactivadas para ver más detalles. Por ejemplo, en una ciudad me va a marcar todas las calles y carreras. O sea, si le doy acá, me alcanzan a ver tal vez que dice fronteras y etiquetas, donde estoy señalando. Eso pues me va a dar automáticamente la frontera de Bogotá, ¿cierto? Y de los municipios aledaños. Y me va a dibujar todas las calles y carreras de la ciudad, de los municipios aledaños también, toda su malla vial, digamos, va a aparecer ahí con unas líneas amarillas. Vamos a tener lugares que aquí nos va a marcar, pues, lugares de interés específicos, por ejemplo, nos va a marcar la alcaldía, donde queda un parque, donde quedan pues, determinados sitios públicos. Y tenemos incluso aquí la posibilidad de los propios usuarios subir sus fotos acá en este nivel de fotografía. Pues podemos allí, vamos a visualizar entonces una serie de imágenes de los sitios propiamente, o sea, de un barrio, de un parque, de una calle, y esto es información que los propios usuarios suben. Bien, entonces, así, bueno, pues de esta forma es un poco más difícil mostrarles todas las posibilidades, pero en general eso es lo que podemos hacer con las imágenes de satélite. Y en ese sentido son más dinámicas, por ejemplo, que las fotografías aéreas, porque las fotografías aéreas pues no están georreferenciadas, por ejemplo. La imagen de satélite me permite ampliar o disminuir el grado de resolución, es decir, precisamente a qué altitud quiero ver la imagen, la quiero ver como acá a 34 kilómetros de distancia o quiero verla a 3 kilómetros y quiero ver los detalles, ¿no? Me permite hacer eso, ¿cierto? Mientras que la fotografía aérea pues ya es una imagen fija, por decirlo así. Y tenemos por otro lado las imágenes LIDAR, que eso es una herramienta sensacional, porque esto es como un escáner, ¿no? Es un avión, es como, igual que una fotografía aérea, se hace un vuelo en un avión, en un helicóptero, o incluso hoy en día se está utilizando mucho los drones, que eso también ha abaratado un poco los costos. Sin embargo, pues una de las grandes limitaciones del LIDAR es pues el costo precisamente, ¿no? Si, esto lo podemos hacer, sí, tenemos un músculo financiero para realizar nuestra investigación, sino pues también en ese sentido la fotografía aérea, que es relativamente barata, o las imágenes de satélite a través de este tipo de herramientas de libre acceso, pues son una alternativa. ¿Cuál es la gran ventaja del LIDAR? Que permite individualizar, digamos, todos los puntos que él toma. Como es un escáner, entonces él manda, ¿cierto?, una lluvia de puntos para ir dibujando, ¿sí?, lo que está abajo en el terreno. Pero si tenemos, como en el caso, por ejemplo, que presento acá, que estos son áreas boscosas, ¿cierto?, tanto en Belice como en Guatemala, si tomamos una fotografía aérea normal, lo que vamos a fotografiar es la copa de los árboles, ¿cierto? Si es además una vegetación muy densa, pues no vamos a poder visualizar lo que está por debajo. O otra de las limitaciones, por ejemplo, que tiene la fotografía aérea es que implica, o sea, que es muy importante las condiciones climáticas. Si es un día pues con mucha nubosidad, simplemente no se pueden tomar fotografías, ¿no? Necesitamos que el cielo esté perfectamente despejado para que no aparezca, no haya la intervención allí de una masa de nubes impidiendo ver lo que está en el cielo. Las imágenes LIDAR eliminan ese problema porque también identifican, ¿sí?, todos esos elementos.
Eso, digamos que esa información se lleva a un programa computarizado y allí lo que puede hacer el investigador es eliminar todos aquellos puntos que no le interesan y dejar visibles solo aquellos que le interesan. Entonces, el LIDAR básicamente está tomando los puntos de, vamos a imaginar, la cobertura vegetal, que es la que estaría más alta, o en el caso de una ciudad, pues los edificios más altos, pero también va a tomar las impresiones de lo que está en la superficie, e incluso, como les mostraba en la imagen anterior, si tenemos unas bases de una antigua villa allí en el subsuelo, ya cubiertas por la cobertura vegetal, también las va a reconocer y va a tomar los puntos, o sea, donde el láser, digamos, se estrella, ¿no? Allí con la superficie de esas bases. Entonces, vamos a tener esos tres niveles, subsuelo, suelo y lo que esté por encima, que generalmente es o cobertura boscosa o la parte alta, la parte de encima mejor de los edificios, de las casas. Y después eliminamos todo eso y dejamos aquello solamente visible, aquello que nos interesa. De esa forma es posible tener una imagen como la que estamos viendo acá, en la parte inferior, que es una antigua ciudad maya. Estamos viendo aquí, Profe Anthony tiene una pregunta. sí, Dice que sí, ¿cómo distinguir esas transformaciones de tipo antrópico en zonas inundadas o de inundación periódica, tipo ciénagas, que fueron bueno, habitadas? ¿Es posible hacerlo con la misma tecnología? con esta de acá, con la LIDAR, es muy difícil, a menos, digamos, tiene que haber una cierta preservación de esos vestigios. ¿A qué me refiero? Y ese es el caso, por ejemplo, que estamos viendo acá en la imagen superior. Esta es la reconstrucción precisamente de un sistema agrícola antiguo en Belice. Estamos viendo acá todo lo que se ve precisamente oscuro, que es los canales. Y el más clarito pues serían los campos de cultivo. Pero ¿por qué es posible en este caso hacerlo? Debe haber una diferencia de altitud entre los dos. Es decir que, si me devuelvo acá un poquito, acá esta imagen de la izquierda, aquí hay una diferencia de altitud, ¿cierto? En donde estaba la antigua plataforma y donde estaba el canal. Es una diferencia muy pequeña, pero en zonas como estas de Belice, que son áreas selváticas, que en general después no tuvieron mucha intervención, es decir, en estos 500 años posterior a la conquista, este terreno no ha sido muy intervenido, se ha ido, digamos, colmatando los canales, se han ido rellenando pues, con sedimento y se ha ido disminuyendo la diferencia entre las plataformas y el canal. Pero todavía esa diferencia es lo suficiente para que el LIDAR lo reconozca y pues pueda reproducir su forma acá. En un terreno ya muy trabajado, como es el caso de la sabana de Bogotá, ya es muy difícil, por ejemplo, con el LIDAR, obtener esto. Con la fotografía aérea sí se puede reconocer y eso ya voy a explicar cómo se hace ese reconocimiento. Bien, y bueno, y como les estaba diciendo, entonces tenemos esos dos casos, un campo de cultivo antiguo en Belice y en este caso pues una antigua ciudad maya en Guatemala. En los dos casos, a través de el programa de computador, se eliminaron precisamente esa cobertura boscosa que en principio impediría producir estas imágenes y se dejó entonces solo la superficie. Acá tenemos otras imágenes de esa misma ciudad. Fíjense, por ejemplo, aquí en la imagen inferior, que se ve perfectamente las pirámides incluso, porque pues muchas de esas pirámides no se destruyen completamente, ¿no? Sino que lo que hace es cubrirse con una gruesa capa vegetal y cuando uno mira, digamos, el paisaje, lo que ve es una montaña. Puede ver una montaña, un pequeño promontorio, montículo, en fin, que uno se imaginaría que en realidad pues, es una pirámide, pero que precisamente no es una montaña natural, sino es una montaña artificial. Entonces, por eso podemos ver estructuras como estas, pues prácticamente intactas, ¿no? Sin embargo, acá sí vemos que ya lo único que queda son las bases de muchas de las casas. Probablemente esto eran casas apenas de un piso, pues una vez caen las paredes, lo que queda, entonces se puede
ver con claridad son solo las bases. Bien, como les digo, pues eso ya, en eso precisamente consiste el trabajo de fotointerpretación, de ir mirando paso a paso qué es exactamente lo que se está identificando en la fotografía. Y entramos entonces al tema de la fotografía aérea. Aquí, como les decía, ¿cuándo usar la fotografía aérea? Sobre todo, ayuda mucho, como está aquí en el segundo punto, cuando se trata de espacios que actualmente están altamente damnificados, y si contamos con fotografía aérea antigua, donde, digamos, esos vestigios todavía están en unas mejores condiciones, pues eso nos va a facilitar la interpretación. O como en el caso de la sabana de Bogotá, que les mencionaba, en el que ya simplemente esos vestigios han desaparecido por dos razones. Por un lado, por el crecimiento urbano, pero en los sitios donde todavía no hay construcciones, es decir, pues, en esos pequeños espacios entre los diferentes municipios acá de la sabana de Bogotá, no hay construcciones, pero los trabajos agrícolas de estos 500 años han sido tan intensivos, y pues después de los años 50, ya con el desarrollo de la maquinaria moderna, pues ahí sí que este tipo de vestigios, que son muy endebles porque son apenas, originalmente eran apenas estructuras en tierra, pues van a sufrir una destrucción bastante fuerte. Si nosotros tenemos fotografías aéreas antiguas, o sea, más o menos de los precisamente años 20, 30, 40, 50, 60, que todavía no era muy usada la maquinaria pesada en los trabajos agrícolas, sobre todo pues si hablamos en el contexto colombiano, a pesar de que ha habido varios siglos de trabajos agrícolas, esto siempre fue con arados que no afectaban demasiado esa cobertura, y digamos que las fotografías aéreas todavía permitían visualizar ese antiguo sistema de cultivo. Pero después de los años 50, con el uso de esta maquinaria pesada, termina definitivamente la posibilidad de reconocerlos. Entonces, en estos casos, la fotografía aérea es muy importante, y sobre todo esa fotografía aérea antigua, que ya hoy en día uno dice, pero pues ¿para qué usar eso, no? Si para eso está el LIDAR y está toda esta tecnología, las imágenes satelitales, a veces lo tradicional funciona mejor. Y cuando trabajamos con fotografía aérea, como ustedes ven en la imagen, ese aparato que está allí es un estereoscopio. Ese se utiliza para poder ver el terreno en 3D, o verlo en relieve. Acá tengo yo uno que utilizo en mis investigaciones, manual, digamos, para poder hacer mis mediciones en la casa. Porque las fotografías aéreas funcionan por pares fotográficos, es decir, cuando el avión toma la fotografía, siempre hay siempre se solapan unas fotografías con las otras, es decir, un pedacito de la anterior fotografía sale en la siguiente fotografía. Entonces necesitamos tener esos pares fotográficos, y como ven ustedes en la imagen, el señor está con los dos índices señalando un punto, es el mismo punto en las dos fotografías. Entonces, el ojo lo que hace es ubicar los dos dedos y convertirlos en una única imagen, y eso es lo que permite el estereoscopio, y automáticamente vemos la imagen en relieve. Entonces, eso nos permite un mejor análisis, porque podemos efectivamente, cuando estamos observando, podemos ver pues, esos relieves, donde hay montaña, donde es plano, si hay una caída, en fin, todos esos rasgos del paisaje los podemos identificar. Hoy en día, claro, nosotros podemos, también para facilitar la fotointerpretación, tener ese material digitalizado, pero a pesar de que el material digitalizado nos facilita ver con más detalle lo que está allí en la fotografía aérea y manipularlo, el estereoscopio sin duda pues que genera, digamos que es irreemplazable en esa posibilidad de ver la imagen en relieve, como llamaríamos hoy en día una imagen en 3D.
también debemos tener en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, ¿dónde vamos a buscar esas aerofotografías? Generalmente al IGAC, que es quien tiene pues todo este acervo documental fotográfico. Y en el IGAC, bueno, no sé ahora si habrá cambiado algo, pero las últimas veces que yo fui, que hace aproximadamente unos 4 años, uno solo podía consultar las imágenes allí, obviamente sin sacar ningún tipo de fotografía, nada. Entonces era dibujar, dibujo con colores, en fin, para ir identificando eso que estamos viendo y pues, ir creando un dibujo de aquello para después no olvidar lo que se está identificando. Después sí, uno puede ir al IGAC, comprar las fotos tanto en papel como digital, pero para saber uno qué va a comprar, primero tiene que ir allá y ver las fotografías y ver si efectivamente está encontrando aquello que necesita. Y para eso, pues, como les digo, es que es necesario aprender a utilizar estos instrumentos, estas herramientas. No nos podemos, eso me llamaba la atención, no nos podemos confiar solo en las nuevas tecnologías, que a veces no resuelven todo. Precisamente me estaba acordando cuando hice el doctorado, y que lo hice en Brasil, como dijo la profesora Lucía, y contaba sobre qué era mi tema, se burlaban porque decían que yo estaba trabajando un tema esotérico, que era una cosa que ya no existía, ¿no? O sea, la arqueología de por sí ya trabaja solo con vestigios, ¿no? Pero esos vestigios ya ni siquiera existían, solo tenía pues, las fotografías aéreas para hacer el análisis. Entonces, y el sistema hidráulico existió en la sabana, se llama así, el sistema hidráulico de campos elevados de cultivo prehispánico, solo se descubrió gracias a la existencia de aerofotografías, pues porque no había noticia, no había memoria de que se hubiera existido. Bien. Ahora sí, entonces, mirando ya específicamente la fotografía aérea, ¿qué se debe tener en cuenta para tomar la fotografía? Como les mencionaba, las condiciones atmosféricas, porque deben ser perfectas, la hora del día en que es tomada la foto y la inclinación, porque eso va a permitir generar ese conjunto de sombras que van a facilitar la visualización de los rasgos, y la época en que se va a tomar la fotografía, si es invierno o si es una época seca. Sobre todo en estos casos que estamos trabajando con un ambiente altamente inundable, es interesante tener fotos tomadas tanto en época de sequía como de invierno para saber cuáles, por lo menos actualmente, son las áreas críticas que se inundan, ¿sí? Susceptibles de inundación, y en ese sentido, cómo ese sistema agrícola de control de agua se construyó. O sea, si hay una relación entre lo que hoy en día se inunda y cómo estaba construido el sistema hidráulico en el pasado. Entonces, por ejemplo, hablando de esa confluencia del río Bogotá con el Tunjuelito en su margen norte, que les mencionaba, que efectivamente es una zona bastante inundable, ¿qué es lo que espero yo encontrar en esos campos agrícolas antiguos? Que allí haya una alta concentración de canales, y de canales muy grandes que permitan precisamente drenar todo ese exceso de agua para que esa zona no se vaya a inundar. Eso es lo que yo esperaría encontrar si el comportamiento hidrogeológico de la sabana hace 500 o 600 años atrás era similar. Y efectivamente sí, eso es lo que encontramos. Que desde lo que es visible en las fotografías aéreas, los canales más grandes y más largos están ubicados o estaban ubicados en esa zona de la confluencia de los dos ríos. Bien. Y la escala a la que es tomada la fotografía, según, como les decía, el grado de resolución que querramos, es decir, qué tan cerca o tan lejos queremos ver el terreno. Aquí ven entonces ustedes abajo pues, dos fotos que hablan por sí solas. Son fotos de un mismo lugar, la primera, ¿cierto?, tomada el 8 de junio de 1951, y la otra el 2 de febrero de 1969. Casi con, bueno, 18 años de diferencia. Sin embargo, en la más antigua, la del 51, pues, vemos un terreno,
¿cierto? Y acá en el centro una cosa allí que se levanta, pues una mancha negra, parece pues, una construcción o algo así. Y no vemos nada más, ¿no? Aquí hay pues, unas líneas que implican esto, divisiones de parcelas probablemente. Acá vemos que esto es un camino porque la línea se prolonga más allá del límite del terreno. Y aquí probablemente también otro camino. ¿Qué es este objeto oscuro que estamos viendo aquí en el centro? Este vestigio que yo puse en la parte superior derecha. Es los restos, esto es una antigua abadía del siglo XII. Y todavía está de pie este pequeño muro. Entonces, este muro que vemos aquí es lo que estamos viendo aquí en la imagen central. En el año 69, fíjense ustedes que las condiciones en las que se toma la fotografía cambian y ahí sí aparece toda pues, realmente las bases, digamos, de la abadía en toda su extensión. Si ustedes se fijan, la torre o el fragmento, digamos, de muro, aquí no me está generando ninguna sombra. Y eso nos indica que esta foto fue tomada hacia el mediodía. El peor momento para tomar una fotografía aérea, precisamente porque, pues como ustedes saben, no se genera sombra a esa hora del día. Y eso es lo que, en este caso, hace que en esta fotografía de la izquierda no se vea absolutamente nada de esos vestigios, que la foto fue tomada alrededor del mediodía. Aquí la foto ya fue, como ustedes ven, si ven el cambio de luz, aquí es evidente que esta es una luz un poco más tenue y que es una luz de crepúsculo, digámoslo así. Y pues fíjense en la imagen de la sombra que proyecta la torre, que nos está indicando precisamente. Incluso pues nos permite ver que efectivamente se tomó la foto pues ya por lo menos a las 4 de la tarde. Y aquí se ve perfectamente todas las diferentes divisiones, digamos, de lo que era la abadía. Y esto nos permite ver, si ustedes ven, este camino pasa claramente por encima de los vestigios, ¿cierto? Es decir, no está asociada a los vestigios, no se encaja con los vestigios, no está en armonía con los vestigios. Entonces, está simplemente pasando por encima de ellos. Entonces, sabemos que efectivamente este camino es posterior a la existencia de la abadía. O sea, este camino solo se pudo haber construido cuando pues ya no solo la abadía fue abandonada, sino dejó de existir, cuando esto ya era un territorio, digamos, baldío. Y tenemos aquí un segundo camino que, en el cual pasa lo mismo. Está pasando directamente por encima de los vestigios, entonces sabemos que es un camino que fue construido posteriormente. Pues, hoy en día con el Google Street uno pues, puede pasear por el mundo, uno puede llegar hasta acá, hasta este camino y evidenciar que efectivamente estos caminos pues hoy en día todavía existen y continúan siendo caminos de tierra batida, ¿sí? Caminos en tierra. Desde sí entonces, para la fotointerpretación es fundamental el análisis comparativo, tanto entre aerofotografías, por lo que les estoy diciendo, entonces es importante tener fotos con diferentes inclinaciones, es decir, donde el sol le impacte de forma diferente en el terreno, porque eso va a permitir en unas fotos ver unas cosas y en otras fotos ver otras cosas. Es importante comparar a diferentes escalas, diferentes épocas del año, en sequía, en periodo de invierno. Todas esas posibilidades hay que tenerlas en cuenta, entonces lo ideal es que ustedes tengan varios vuelos de un mismo sitio para hacer análisis. Y además de eso, pues, que se pueda comparar entonces las fotografías aéreas tanto con imágenes de satélite como con otro tipo de imágenes, como por ejemplo las imágenes por escáner. Y además de eso, claro, es necesario integrar o hacer el análisis
ayudados de otros datos, por ejemplo, mapas. Es muy importante esa fotografía aérea, su análisis, integrarlo con los mapas. Y si estamos hablando, por ejemplo, como en este caso, de territorios antiguos, pues ubicar los mapas más antiguos que podamos encontrar. ¿Sí? En mi caso, el IGAC tiene unos mapas precisamente de los años 50 de toda la sabana de Bogotá, donde hay, digamos, los cuerpos de agua, los humedales, el curso del río Bogotá. No, digamos, existen grandes diferencias en relación a cómo es hoy ese curso del río Bogotá. Sobre todo en este periodo de los años entre la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, es importante tener un elemento de análisis porque, como les decía, después de los años 50, las transformaciones en el terreno con la maquinaria pesada, pues transforman de una forma el espacio que antes no era posible. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un mapa de los años 50 de la sabana de Bogotá, puedo imaginar que, por ejemplo, el curso del río Bogotá no ha cambiado significativamente en relación a lo que era en el periodo colonial. ¿Por qué? Porque no tenían maquinaria que permitiera grandes transformaciones, tipo cambiar un pedazo del curso del río Bogotá, como efectivamente se hizo para construir, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado. Ustedes ven, pues, cuando uno va aterrizando, no pasa el río y ahí está el aeropuerto. Pues resulta que el aeropuerto está construido sobre el antiguo curso del río Bogotá, o sea, fue necesario cambiar el curso del río Bogotá y pues correrlo hacia el occidente para poderle dar espacio al aeropuerto. Eso habría sido, ese tipo de obras, por ejemplo, que habrían sido mucho más difíciles a principios del siglo XX. Entonces, en ese sentido, contar con mapas antiguos, digamos que nos da cierta seguridad de que el terreno no ha cambiado, no se modificó mucho en esos periodos previos, en este caso siglo XIX, periodo colonial. ¿Sí? E incluso si contamos con mapas coloniales, también son de gran ayuda porque también nos pueden estar indicando, aunque pues no son mapas como los actuales, ¿cierto? Igual nos están indicando dónde habían, por ejemplo, lagunas, que sería el interés en este caso, o podemos encontrar, un segundo, está pasando una vida. Estos aviones de carga son los únicos que están volando, hacen un ruido mucho, mucho mayor que los aviones normales. Bien. Aquí estaba yo. Estabas hablando del aeropuerto y los mapas. Ah, en los mapas, Ah, gracias. los mapas coloniales. Dios mío, que se me fue. Entonces, en esos mapas, a pesar de que no son mapas en el sentido pues, moderno del término, puedo ubicar ciertos sitios, topografía que me va a ayudar mucho. Por ejemplo, ustedes saben que en la sabana de Bogotá la palabra chucua quiere decir laguna. Entonces es posible que ya hoy en día no exista ninguna laguna, pero veo en los mapas antiguos que existe una topografía de sitios que se llaman chucua o de palabras asociadas a la palabra chucua. Entonces yo sé que allí había una chucua, o sea, había una laguna a pesar de que hoy ya no la estoy viendo. Entonces, en ese sentido, los mapas coloniales también son muy importantes porque nos aportan información en términos de topografía y también de elementos en el paisaje, de cómo estaban, dónde existían, por lo menos, a pesar, como les digo, no nos van a dar una información veraz sobre el tamaño de la laguna, en fin, pero sabíamos que allí había un cuerpo de agua, ese tipo de elementos. Entonces, es importante contar con información adicional de mapas geológicos también, como les he mencionado, de hidrogeología en este caso, para, para ver los cuerpos de agua subterráneos. En el caso del trabajo que yo estaba realizando, pues datos arqueológicos, dónde está la gente, es decir, dónde estaban los asentamientos en relación a esos campos de cultivo, en relación a esos canales, las personas están viviendo en medio de los cultivos o están viviendo en un sitio específico y el área, digamos, de cultivo es exclusivamente para eso.
Mm, datos, en este caso también muy importantes los datos etnohistóricos, que nos van a aportar información. Por ejemplo, hay muchas visitas donde está la descripción del sitio, o sea, cómo es ese sitio, que pasamos precisamente del otro lado del río y por aquí salía un arroyo que se llamaba de esta forma. En fin, hay una serie de descripciones en la documentación colonial que también nos van a aportar información para comprender cómo era ese sitio en el pasado. Entonces, todos estos datos, todo esto lo vamos a integrar para poder desarrollar el análisis. Entonces, como les decía, eh, la fotointerpretación es una metodología, pero que va a requerir siempre de estar acompañada de otro tipo de datos, de otro tipo de análisis, para poder corroborar o poder completar o poder tener seguridad de aquello que la fotografía aérea nos está sugiriendo. Bueno, ¿cómo hacer la fotointerpretación? Específicamente en este tipo de casos, para territorios antiguos. Bueno, lo primero, y esto parece una obviedad, pero no lo es, porque ya he visto, digamos, interpretaciones de este tipo que obvian o que olvidan que el espacio tal como lo estamos viendo actualmente no es el mismo que teníamos en el pasado. Es decir, si estamos pensando en la sabana de Bogotá, no podemos partir del principio de que los humedales que hay hoy en día son los mismos que existían hace 500 años. Que las lagunas que existen hoy en día en la sabana de Bogotá, que solo es una, la Herrera, era la única que existía en el periodo prehispánico. Que los ríos, en fin, o lo que no hay, hoy en día ya no existen muchas cosas que existían en el periodo prehispánico. Entonces hay que partir siempre de ese principio, de que lo que estamos viendo lo tenemos que ver con sospecha siempre, pensando en que no necesariamente así era el espacio en el pasado, en ese pasado que estamos investigando. Porque, claro, en una fotografía aérea, lo primero que tenemos que hacer es, digamos, entre comillas, eliminar precisamente las construcciones modernas, ¿no? Que son los edificios, que son las carreteras o las calles, en fin, haciendas coloniales o, por ejemplo, acá en la Sabana, por los cultivos de flores, sabemos que esos invernaderos no estaban allí. Sí, pero hay otros elementos más sutiles que debemos tener en cuenta que no necesariamente siempre estuvieron allí y no necesariamente estuvieron allí de la forma como hoy en día están. Bien, entonces, además de eso, debemos entonces comenzar a analizar la migración del río, es decir, el comportamiento de los ríos, del río Bogotá en este caso y de sus afluentes. ¿Es la misma línea de agua, como les decía, o el río migró? Hubo una gran inundación en algún momento y el curso que estamos viendo actualmente del río Bogotá o de alguno de sus afluentes no es el mismo curso que existía hace 500 años. En ese sentido, pues tenemos que mirar la migración de los meandros, por ejemplo, o sea, lo mismo, que los ríos son entidades vivas, ¿no? Que se van transformando, van creciendo, sus meandros crecen y siempre crecen, crecen, crecen hasta un punto en que precisamente se estrangulan, es decir, pierden su conexión con el río, que se convierten en paleomeandros. Entonces hay que identificar, en este caso, restituir cuáles de los paleomeandros actuales en el periodo que yo estoy estudiando eran meandros activos, es decir, hacían parte del río, bien sea del río Bogotá, como les digo, o de sus afluentes. La cobertura boscosa, ¿existía o no ese mismo bosque en la época prehispánica o pues, en el periodo que estamos analizando? Cambios en las características del suelo, también para eso pues, nos podemos ayudar de los mapas geológicos. Y bueno, como les decía, cuerpos de agua, cómo se han ido transformando esos cuerpos de agua. Diferencia de las construcciones modernas, que ya lo había mencionado.
Y bueno, pues ya aquí este último punto que sería como tal la interpretación, establecer qué es lo que está en el subsuelo que genera esas diferencias de color. Bases de muros limitando una propiedad, como veíamos en las imágenes anteriores, es una aldea, entonces en ese caso también por la dimensión, es una aldea o es una abadía, como veíamos hace un segundo. Lo que estamos viendo es el muro perteneciente a una casa o es la muralla, por ejemplo, que protegía a una aldea, o es un camino, un camino antiguo, o otro tipo de evidencias como canales o plataformas, montículos artificiales. Y bueno, para poder aterrizar eso que les estoy diciendo, entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo llevé a cabo esa fotointerpretación en este contexto de un terreno altamente inundable. Cuando hablo de un terreno altamente inundable, para ponerlos en contexto, precisamente porque vemos la ciudad y ya no nos lo imaginamos, es que en el siglo XIX la única entrada a Santa Fe era por la actual calle 13. Entonces, esa era la vía que conectaba a la antigua Bogotá, ¿no? Santa Fe, con la última, digamos, estación de las personas que llegaban a Bogotá, que era en Facatativá. Y esa vía, que es actualmente la calle 13, se le llamaba Camellón de Occidente, y de esa palabra camellón es porque, al igual que los sistemas agrícolas prehispánicos que se llaman camellones, esa era una carretera elevada del suelo, precisamente para evitar que en la época de invierno quedara pues anegada, quedara debajo del agua. Pero en inviernos un poco más rigurosos, el propio Camellón de Occidente quedaba completamente cubierto de agua y las personas que estaban en Facatativá podían quedar presas allí por 1 o 2 meses, no podían pasar a Bogotá, porque toda esta área entre Facatativá y lo que es hoy en día Bogotá, vamos a imaginar, por lo menos hasta la carrera 30, todo eso quedaba inundado. A ese nivel que estamos hablando, que este era un terreno ampliamente inundable, la sabana de Bogotá. Entonces la única opción que les quedaba era pues, esperar a que las aguas bajaran para poder llegar a Santa Fe. Bien, entonces en este caso tenemos un muy buen material aerofotográfico. Tenemos 25 vuelos para la sabana de Bogotá. Bueno, este dato me quedó aquí mal, no son 25 años, pero es de 1938 a 1956 las fotografías aéreas que yo analicé. O sea, son 25 vuelos durante este periodo de tiempo. Entonces, es un material muy bueno. En esos 25 vuelos, entonces, me garantizan a mí tener imágenes a diferentes escalas de la sabana de Bogotá, con diferente tipo de inclinación, verticales o oblicuas, como les mencioné, las imágenes oblicuas son las que favorecen más la visualización de los elementos en el terreno, en diferentes épocas del año y en diferentes momentos del día, que eso pues también nos va a dar una variación de luz que va a facilitar o no ver ciertos rasgos. Aquí pues en esta imagen ustedes ven claramente que pues, ya la ciudad invadió completamente hasta el propio valle del río Bogotá. Todavía se salvó un poquito pues, el margen occidental del río Bogotá, pero como les mencionaba, los trabajos agrícolas actuales igual ya borraron, digamos, todos esos vestigios. ¿Qué es lo que hacemos entonces? La eliminación de las capas modernas, claro, digamos entre comillas, pues tenemos allí la fotografía, no lo podemos hacer directamente. Identificamos el río Bogotá, que va a ser nuestro eje, y después los afluentes de ese río, y comenzamos a intentar restituir cuáles eran los afluentes del río Bogotá a principios del siglo XVI. Para eso, como les decía, el trabajo, por ejemplo, de comparación con mapas antiguos va a ser muy importante, pero también aquello que vamos a visualizar en las fotografías aéreas.
la identificación de los antiguos valles de drenaje, es decir, estos ríos habían, como la sabana tenía tanto volumen de agua, y mucha de esa agua era por nivel freático, es decir, que simplemente desde el subsuelo, digamos que cuando llueve, como el suelo de la sabana de Bogotá es altamente arcilloso, la arcilla, pues ustedes saben que es impermeable, ¿cierto? Pues por eso toda la losa, en fin, de barro, pues, es funcional por eso, ¿no? No deja escapar el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos una capa de arcilla en el subsuelo de la sabana de Bogotá, la dificultad es que cuando llueve el agua se filtra, ¿cierto? Por el suelo, pero llega a la capa de arcilla y ahí para. No puede continuar filtrándose. Entonces comienza a acumularse hasta que llega a la superficie nuevamente y genera, pues, los llamados encharcamientos. Esos son encharcamientos por alto nivel freático del suelo. Con toda esa cantidad, digamos, de agua presente en la sabana, entonces había en la sabana unos valles de drenaje, es decir, como si fueran ríos, lechos de ríos, pero que no eran permanentes, solo se formaban esos ríos en estas épocas de mayor presencia de agua. Debemos entonces identificar los humedales o identificar las lagunas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayor parte de los humedales que hoy en día tenemos en la sabana de Bogotá no eran originalmente humedales y no existían en el periodo prehispánico. Eran valles de drenaje, valles erosivos, que fueron obstruidos probablemente en el periodo colonial y se formó allí ese entorno de humedal, pero originalmente no eran, por ejemplo, humedales. Eso pues, precisamente de eso se trata el análisis, de ir estableciendo esos elementos. Y bueno, pues la identificación en este caso de lo que constituía como tal el sistema agrícola, que serían los canales, y esas plataformas elevadas que les mencionaba también se llaman camellones. Es observar su distribución, en fin, para poder analizar también su sistema. Cómo estaba organizado ese sistema de cultivo, cómo se distribuye el agua, según, pues, eso también, digamos, si tenemos un sector solo de canales y canales muy anchos y muy largos, pues sabemos que ese espacio estaba reservado sobre todo era a el drenaje y al control del agua y no tanto al cultivo. Si tenemos un espacio con muchas plataformas y canales muy pequeñitos, sabemos entonces que allí el problema de control de agua no era tan grave porque no se requería construir canales muy grandes, ¿no? Bastaba los canales, digamos, que separan cada una de las plataformas. Entonces, todo eso es lo que se va analizando. Examinar la posibilidad de que el sistema se extendiese a otras zonas donde la fotointerpretación no identificó nada. O sea, como decimos en investigación, los vacíos o la ausencia de información siempre nos dan información, ¿cierto? Cuando yo hice la maestría, yo analicé este sistema hidráulico precisamente en el valle del río Tonjuelito con el río Bogotá. Y resulta que en la parte alta y media del río Tonjuelito no había ningún vestigio del sistema hidráulico. Entonces yo dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Me quedé sin tesis porque no estoy encontrando información. ¿No? O sea, yo, digamos, había calculado que si en el resto de la sabana había evidencia de este sistema de cultivo, en el valle del río Tonjuelito también lo debía haber y no había en el sector alto y medio. Entonces, pues, después del pánico inicial, pues uno se sienta a pensar tranquilamente y dice, bueno, pues esos vacíos de información también son información. Es decir, ahora la explicación es por qué allí no hay sistema hidráulico, por qué allí no hay campos antiguos. Lorena, Entonces, perdona, sí, te interrumpo un segundo. Yo creo que teniendo en cuenta que el tema es tan absolutamente fascinante y amplio también, y por lo que veo aquí en el chat, pues hay un conjunto de preguntas ya bastante bien, amplias, muy interesantes. No sé si te parece que podemos ir como concluyendo la presentación para abrir el espacio de las preguntas. Pues bien, teniendo en cuenta que hay bastantes personas
todavía están aquí Ujú. presentes y quieren conversar contigo, entonces yo no sé si sea Bien, como la ocasión para eso, porque si se retiraran y quedan todas las preguntas ahí en el aire sería un poco, digamos, triste perderlas. ok, ok. Sí. Listo, entonces voy a intentar ser más sintética en esta última parte. Entonces, como les mencionaba, a veces hay unos vacíos de información, pero hay que analizar si efectivamente es porque allí no se construyó el sistema, digamos, esos vestigios que yo estoy analizando, o si hay factores posteriores que llevaron precisamente a su eliminación. O sea, que ya incluso en las fotografías aéreas no las estamos pudiendo identificar. Y efectivamente, en el caso de la Sabana de Bogotá, las fotografías aéreas solo visualizan parte de lo que fue el sistema hidráulico, porque igual en 500 años, pues muchos elementos fueron destruidos. Y poder examinar en la medida de lo posible diacronías, es decir, como demostré en la imagen anterior, donde si una vestigio se sobrepone al otro, pues sabemos que son dos momentos diferentes en esa actividad humana. Si tengo un camino por encima de una plataforma, sé que la plataforma de cultivo estuvo primero, después fue abandonada y por allí después se pasó un camino. Entonces, intentar identificar esas diacronías. Este es un ejemplo de cómo se hace esa fotointerpretación. Aquí, como ven ustedes, la línea principal es el río Bogotá. Normalmente los cuerpos de agua en las fotografías aéreas siempre se ven blancas por el reflejo de la luz que genera el agua, ¿no? Entonces, lagunas o ríos van a tender siempre a verse o zonas de inundación blancas. Y eso que ustedes ven en azul fue la identificación de los, de los paleomeandros ya en el año 56, que son estas imágenes que ya son paleomeandros, pero que en el periodo prehispánico todavía eran meandros activos del río Bogotá. ¿Por qué lo sé? Porque de esos paleomeandros están irradiando canales y al interior de ellos hay plataformas de cultivo. Entonces sé que estaban integrados dentro del sistema y por lo tanto estaban activos, hacían parte del río. Y aquí en el área central, esto hoy en día, entre esta línea anaranjada, que es un camino de tierra, y esta línea azul oscura, que es el río Chicú, esto hoy en día es un humedal. Pero cuando uno mira la imagen, ve una línea muy oscura, serpenteante, que es esta que está en verde, que me está indicando que esto es un antiguo curso de río, precisamente, es decir, es un paleorrío. Y cuando yo hago un análisis más específico, veo que de este paleorrío también irradian canales y también hay asociado a su valle de inundación plataformas de cultivo. Entonces, eso que me está diciendo que este paleorrío estaba activo en el periodo prehispánico y que hacía también parte del periodo prehispánico. Mientras que este actual río Chicú no tiene ningún tipo de meandro, ni mucho menos de paleomeandro, es decir, es un río joven porque no ha tenido el espacio para que sus meandros crezcan y se estrangulen, y además de eso, alrededor de él no encontré ningún vestigio del sistema hidráulico. Entonces, eso me permite a mí concluir que este actual curso del río Chicú no siempre existió y que además en el periodo prehispánico este era en realidad el curso del río Chicú. Y este es otro ejemplo donde podemos ver esa diacronía que les mencionaba, dos momentos diferentes. Aquí esto es un paleocurso del río Bogotá si ustedes alcanzan a ver, canales irradiando, pero acá tenemos el actual curso del río Bogotá, esta es la confluencia del río Tunjuelito, y como les decía, aquí en esta zona todo esto está lleno de canales de 2 kilómetros de largo. Entonces, si este paleocurso tiene canales y en el curso actual también tiene canales, eso quiere decir que hubo dos momentos en la existencia de ese sistema de cultivo, uno cuando el curso del río Bogotá iba por acá y un segundo momento cuando el río pues cambia su curso. Y aquí abajo podemos ver pues una clara transformación del paisaje. Este es el actual río Balsillas, esta línea recta que ven ustedes en azul claro, es el actual río Balsillas. Claramente pues un curso de río no es recto, claramente es artificial, pero por debajo podemos, porque vemos una línea oscura, igual serpenteante, que está en este caso en anaranjado,
podemos identificar que este era el curso original del río Balsillas y que pues fue, digamos, canalizado para pues, ganar espacio. Y aquí ya ejemplos concretos de cómo se hace esa fotointerpretación. Aquí más de cerca se pueden ver bien los canales aquí. Aquí al interior del meandro una serie de plataformas de cultivo, otros canales aquí encima. Una, una carretera actual que está, y sabemos que es actual porque está cortando, ¿cierto? Está pasando por encima precisamente de los canales. Y esta es la ya reconstrucción que a partir de la fotointerpretación se hace. Aquí podemos ver claramente pues, toda la serie de plataformas de cultivo, lo que es visible hoy en día, ¿no? Siempre debemos partir del principio que todo este sector debía también tener estas plataformas, pero ya no son visibles. Aquí también un paleomeandro, que sabemos que hacía parte del río porque irradian canales de él. Esto, aquí abajo también vemos canales. Esto es en el sector de Patio Bonito. El Tintal hoy en día pues, está construido. Esta parte pues, de la fotointerpretación. Y aquí un ejemplo de cómo se fue transformando precisamente, que es lo que se puede ver en las imágenes de este. Acá todavía es evidente el paleomeandro. Si ustedes ven aquí se ve bien la línea de tiempo, 2001, esta imagen es del 2001. Esta imagen ya, la ciudad sigue avanzando. Se construyó un canal aquí, digamos, un poco del límite de la ciudad, pero también pues un canal que está cambiando digamos, el comportamiento del río, que es esta imagen es del 2008, o sea, que en ese espacio de tiempo se construyó ese canal. Aquí pues ya el avance de lo que actualmente es el Tintal, y por último la imagen actual del 2020, o sea, aquí ya ese paleomeandro estaba aquí, ¿cierto? Ya no es posible verlo, pero esta es una de las opciones que nos da la línea de tiempo del Google Earth. Y esta es la que yo les mencionaba de los lagartos. Este es el Club de los Lagartos en el 56, y ustedes ven por la fotografía la cantidad de plataformas de cultivo que todavía se pueden ver. Acá todavía se reconoce en medio del campo de golf, en la imagen del 2010, estas líneas que ven aquí, y este es el mismo sector que corresponde aquí ya en el 2015, pues el campo de golf. Los nuevos trabajos que se hicieron en el 2012 hicieron desaparecer esos vestigios. Y eso pues así muy rápidamente y a grandes rasgos es lo que les quería presentar, y pues claro, no, el tema no se agota acá, es más pues una invitación, una provocación para que vean las potencialidades, y esperemos si en el futuro se puede hacer ya, digamos, un taller más específico, ¿no? Y en el que se puedan utilizar los diferentes materiales y todo eso. Pues, es la intención, vamos a ver si es posible. Muchas gracias, Lucía. Bueno, Lorena, de verdad que muchísimas gracias. Qué lástima que en estos medios virtuales no se puedan escuchar los aplausos, porque si hubiera aplausos, Ay, estarías en un auditorio totalmente efervescente, porque realmente fue una charla fascinante. sí, uno se siente acá un poquito solo, ¿no? Como pues hablándole a la pantalla y Sí, no, pero un poco sin realmente, saber muy bien cómo hacer las cosas, ¿no? Me hubiera gustado más interactuar como intenté hacerlo al principio, pero pues realmente sí se desborda claro, hacerlo de esa yo lo forma. que siento es, bueno, que definitivamente la temática da para hacer de pronto una segunda parte. Realmente siento que digamos, la parte específica del ejemplo concreto que tú querías presentar en la última parte sobre el río Bogotá y todo lo que tú trabajaste sobre esa temática podría dar incluso para una segunda parte de la charla. Pues dado su interés y que Sí, efectivamente pues no se pudo tratar con el detalle que podría hacerse y el tema es bellísimo. Entonces, yo creo que quedas invitada de pronto para una segunda parte del tema. Y pues nada, yo quería ok, simplemente gracias. señalar el interés de este tipo de mirada de larguísima duración sobre el territorio,
que a veces no tenemos en cuenta. Cuando uno te escucha y trabaja el siglo XIX, uno dice el siglo XIX es aquí nomás, es historia del tiempo presente. Realmente cuando tenemos en cuenta tu perspectiva, ya tenemos una, digamos, una dimensión mucho más amplia, profunda de lo que son los cambios territoriales y pues eso es algo fascinante. Para yo no tomarme la palabra, simplemente aprovechar que todavía hay algunas personas, una buena parte, la mayoría de las personas que ingresó a esta charla, y quisiera como abrir un pequeño espacio para preguntas porque sentí que ya había varias muy concretas, algunas otras generales que puede ser interesante para discutir con Lorena. Entonces no sé si podríamos abrir el espacio para unas 3 o 4 preguntas. ¿Alguien quisiera de pronto conversar, hacer alguna pregunta, alguna observación? Le puede pedir la palabra por el chat o de una vez ir abriendo el micrófono y planteársela a Lorena. Mientras van tomando impulso las personas que quieren de pronto hacer algunas preguntas, no sé si Tatiana puedas leer algunas de las que están en el chat para conversar con Lorena. Sí, sí, claro, estaba mirando, hay ¿Listo? varias. Hay una que está un poquito larga, a ver. Dice, ¿qué opinión te merece? Bueno, dice, Miguel Ángel Blanco pregunta, ¿qué opinión ¿qué opinión te merecen las acciones de antropización que actualmente desarrolla la CAR sobre los diques aluviales y sobre muchos planos y cubetas inundables con la intención de incrementar la capacidad hidráulica en el río Bogotá? ¿Puede ser destrucción del patrimonio arqueológico nacional? Pues es una, sí, una cuestión muy difícil porque si quisiéramos preservar todo aquello que quisiéramos, sería muy complicado porque, como les decía al principio, toda acción humana genera una transformación del entorno. Entonces, en algún punto se vuelve imposible poder preservar todo porque implicaría que no se puede hacer ninguna obra. No podemos hacer absolutamente nada porque cada vez que abrimos un hueco, ahí vamos a tener evidencia de la acción humana en el pasado. Entonces, lo importante aquí, más que las obras en sí, es la ética con la que se hagan y el compromiso social con el que se hagan. Es decir, en el tema de por ejemplo, de este sistema hidráulico, como es una evidencia tan endeble, estábamos hablando solo de plataformas y canales, eso hoy en día, como les digo, prácticamente ha desaparecido. Entonces, no vale la pena parar, digamos, ciertas obras que son esenciales para proteger un espacio que realmente ya fue destruido, o sea, y fue destruido no, digamos, de forma intencional, en fin, simplemente porque la propia acción humana posterior, pues, se va sobreponiendo. Entonces, en ese sentido, y en el caso de la sabana, me parece que lo fundamental es, en primer lugar, conservar los acuíferos, o sea, que el nivel de nuestras aguas subterráneas no baje demasiado, y eso quiere decir también no, no que se prohíba el uso de las aguas subterráneas, sino que ese uso permita un nivel de recarga de los propios acuíferos, porque los acuíferos pues con las lluvias se van recargando, entonces que el agua que se utilice no exceda ese nivel de los acuíferos normal. Y en el caso del río Bogotá, pues es complejo porque un río necesita respirar, o sea, en situaciones normales, ¿qué es lo que se espera de un río? Hay que dejar que se inunde cuando estamos en periodo de invierno, porque el río necesita eso, o sea, el río siempre va a buscar el espacio donde necesita fluir, va a estar cambiando permanentemente su curso, pero estos ríos que están, digamos, actualmente, donde los terrenos alrededor son terrenos agrícolas que no se pueden inundar, o incluso están como en el río Bogotá, delimitando la ciudad, o los ríos internos que hay en la ciudad, pues la tendencia es a amordazarlos, ¿cierto? O a canalizarlos, o como en el caso del río Bogotá, a construir jarillones para evitar precisamente su desbordamiento, que es su comportamiento natural. Pero es una cuestión muy difícil de resolver porque no podemos dejar hoy en día
que el río se desborde porque tenemos ya población viviendo pues muy cerca al río, porque cuando hablamos del valle no son 3 metros, ¿no? Estamos hablando incluso de kilómetros de espacio para que el río respire, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí hay que equilibrar tanto los intereses, digamos, ecológicos, en el sentido de no llevar a la destrucción del río, pero también que no se afecte a la población. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta directamente o retomamos también las que están en el chat? Hay una pregunta que me parece general de las que están aquí en el chat y que pues también un poco tiene que ver con la inquietud que yo tenía, y es saber si adicionalmente este trabajo que tú has hecho sobre la sabana de Bogotá, sobre el río Bogotá, se han desarrollado investigaciones similares a partir de fotointerpretación y todas este tipo de técnicas de análisis de larga duración para otras regiones en Colombia y un poco asociado también con un poco cómo ves este campo de investigaciones en el país. Esa sería como una pregunta general que hay en el chat y que pues, yo también quisiera que les ayude a resolver. Bien, sí, hay otro tipo de investigaciones. De hecho, en relación a la sabana de Bogotá, como ustedes tal vez vieron en las últimas imágenes que pasé, hay un texto de Ana María Boada, acá lo tengo, que es Ana María Boada y Silvia Bradden son las primeras arqueólogas que comienzan a analizar este sistema hidráulico y lo hacen pues a partir, como les digo, de esta misma fotografía aérea porque es el único recurso que tenemos. Se conocían estas fotografías aéreas, se habían visto sus campos antiguos, pero los arqueólogos de los años 50, que consideraban, en la arqueología de los años 50, precisamente por las condiciones de la sabana, se consideraba que los grupos prehispánicos no habían habitado en la sabana de Bogotá. O sea, sabíamos que existían, sí, en el caso de los muiscas, pues asentamientos en Suba, Chía, Cajica, en Fimbosa, lugares específicos, pero aquí en esta área central, que nosotros diríamos Funza y del otro lado Fontibón, esta área aquí no había sido habitada precisamente porque pues, se entendía que era una zona pantanosa. Entonces, cuando se ven estas fotografías aéreas, los arqueólogos de esa época incluso dicen que esas debían ser obras coloniales, obras precisamente para drenaje del suelo, pero no dan crédito a que puedan ser cosas más antiguas. Y es Silvia Bradden la primera en tomar esas fotografías aéreas, tomarse en serio el tema, comenzar a investigar, hacer en la época que todavía era posible excavaciones y pues identifica la zona norte, pero ella todavía no cree que aquí en esta área central sea posible. Y bueno, yo digo aquí porque estoy más o menos indicada geográficamente por acá en la zona central. Bien, en esa zona norte. Y Ana María Boada después es la primera que ya hace un análisis de todas las fotografías aéreas, pero con exclusión del Valle del Río Tunfelito. Entonces ahí es donde yo tomo la investigación, analizo el Valle del Río Tunfelito y ya hago un análisis integrando toda esta cantidad de datos, es decir, no solo la reconstrucción del sistema hidráulico, sino toda esa relación de los grupos prehispánicos con ese sistema hidráulico, donde viven. El sistema hidráulico no es solo para cultivos, sino que se van a integrar otra serie de actividades, pesca, caza. Hay muchos animales que viven en estos ambientes acuáticos, y esto va a facilitar, por ejemplo, las actividades de caza, pero las áreas pantanosas también proveen materia prima como los juncos, que van a ser muy importantes para la construcción, para la cestería, en fin. Entonces, es como ver todo este sistema integrado, esa fue mi propuesta. Pero están estos dos trabajos anteriores. De otras regiones del país, sí, hay, por ejemplo, en la depresión Momposina, que también hay un sistema hidráulico gigantesco que todos ustedes tienen en el billete de 20.000, en la parte de atrás está dibujada ese sistema hidráulico de la depresión Momposina.
que es muchísimo más grande que el de la Sabana de Bogotá y que también fue identificado por la primera vez a través de fotografía aérea, y pues en parte de esa, digamos, esa reconstrucción también necesariamente se hace a través de la fotointerpretación. Muy Ya, bien. así como para... Sí, gracias, Lorena. No, no sé si de pronto alguien más quisiera intervenir, preguntar, comentar. Bueno, yo tengo una pregunta. Lorena, ¿podremos acceder a tus trabajos de investigación? ¿Al documento? ¿A la Sí, plataforma? todo está, yo tengo todo subido en academia.edu. Entonces, si buscan pues, por mi nombre en academia.edu, van a encontrar mi tesis de maestría, de doctorado y algunos de los artículos que he publicado sobre el tema. Gracias. Muy bien. Entonces, pues, yo creo que definitivamente se plantea como una posibilidad muy interesante. La idea de pronto de hacer otro tallercito muy concreto sobre el tema específico de tu tesis de doctorado. Pues de eso lo podríamos conversar más adelante porque yo siento que la última parte de la charla tenía una potencialidad muy interesante y pues se hizo de manera muy sintética, entonces yo creo que a los que aún están acá presentes, de los que van a ver el video, pues comentarles que es muy probable, y estaremos hablando con Lorena, para ver si de pronto programamos una segunda parte en la que veamos un poco con más detenimiento cómo fue esa investigación específicamente sobre el río Bogotá en el periodo. Y pues nada, agradecerte nuevamente por tu participación, por el proceso de investigación que estás llevando y nada, realmente pensar en la posibilidad de trabajar conjuntamente con el laboratorio y de pronto el vínculo que tú planteas con la cartografía histórica también puede ser muy, muy interesante allí para contrastes de miradas, contrastes de perspectivas, etcétera, etcétera. Y pues agradecerle a Tatiana que hizo un trabajo genial, me gustó mucho la moderación que hiciste del chat, excelente, a todos los asistentes, estar pendientes porque, como decía, es muy probable que este tipo de encuentros, en particular sobre la temática de fotointerpretación, tengan segundas y terceras partes en los espacios del Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital de la Universidad de Ciudad. Si no hay más preguntas, comentarios, pues nada, nos seguimos viendo por estas vías y espero que muy pronto por vías más presenciales. Bien. Estamos Muchas gracias a todos por su asistencia, por esa masiva participación. Interesante pues que este tipo de temas generen la curiosidad, ¿no? Por allí comienzan los temas de investigación. Y muchas gracias, Lucía, por la invitación y a Tatiana también por la mediación tecnológica y del chat. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos seguimos viendo por estas vías y otras vías. Espero que las otras sean más presenciales.